Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Estudio Político en Persona. Hoy nuestra invitada es una mujer de la política de extensa trayectoria y de la oposición. Así la presentamos. Margarita Stolbizer nació en Morón el 17 de marzo de 1955. Es hija de Mario y Margarita. En 1985 se casó con el abogado Juan Laprovítola, con quien tuvo 3 hijos, Nicolás, Federico y Juan. Estudió Derecho en la Universidad de Morón, donde se graduó de abogada. Fue directora de Acción Social y Minoridad de la Municipalidad de Morón y concejal en ese mismo distrito entre los años 85 y 89. Fue presidenta del Comité de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, partido que abandonó en el 2007 para fundar Generación para un Encuentro Nacional, más conocido como GEN. Este partido integra, en la actualidad, el Frente Amplio Progresista. En 2003, 2007 y 2011 fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Desde el 2013 es diputada nacional en su 4º mandato. Margarita Stolbizer usa redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y tiene su propio sitio web. Margarita, muy buenas noches, bienvenida, gracias por estar aquí en Estudio Político. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, se puede ver en su trayectoria, creo, una interesante coherencia. ¿Esto se lo marcan habitualmente? Bueno, gracias. Yo creo que debería ser esto algo más común de lo que es, ¿no? Sobre todo para un político que tiene la representación de mucha gente, ¿no? Creo que la coherencia no es otra cosa que aquellos que nos están observando puedan comprobar que uno vive de la misma manera que habla, ¿no? Y que uno habla de la misma manera que piensa también. Poder mostrar en realidad la vida que nosotros tenemos en lo personal y en lo político a través de una misma línea de conducta, ¿no? Y bueno, eso es lo que he intentado durante todo este tiempo. ¿Pero la política ha tenido que dejar algo de lado por esto? No, yo trato de no separar demasiado una cosa de la otra. Me parece que no se es un buen político si uno no tiene el cable a tierra, que significa hacer las compras en el barrio, acompañar a los chicos al club del barrio, ir a las reuniones de la escuela. Y eso es lo que nos permite interpretar mucho mejor lo que le pasa a la gente, qué es lo que hay, lo que la gente está reclamando. Y por lo tanto la coherencia debería ser siempre una consecuencia de esto, que uno actúe en el barrio, en el supermercado y en la escuela de la misma manera que lo hacemos en la política. Usted ha militado desde muy joven, siempre tuvo así aspiraciones, una inclinación clara para estar en política, para ejercer distintos roles. Sí, sí. La presentación demuestra esto de la larga trayectoria que para una mujer va en contra de la coquetería, ¿no? Pero sí, yo estaba en el colegio secundario y siempre cuento porque es así, tenía el deseo de cumplir los 18 años para sacar registro de conducir y afiliarme al partido político, al radicalismo. Ya estando en el colegio, tenía mucha inclinación por la lectura de la historia. Yo tomé la decisión de militar en el radicalismo, sobre todo de conocer historia, de leer historia, de conocer procesos históricos. Tuve profesores en la escuela que me hicieron querer mucho la historia, poder analizarla correctamente, y eso es lo que me llevó a tomar la decisión de participar políticamente. Así que empecé siendo muy chica, primero interesándome, y después he tenido una vida muy comprometida con la política. A mí me apasiona la política, a punto tal que siempre digo, hablo de política, leo de política, voy a ver una película vinculada con la política, y creo que la política es, digamos, un instrumento de transformación social que nos permite una visión integral de la sociedad para tratar de incidir en lo que pasa. Hay mucha gente que participa en organizaciones sociales y hay quien participa en la cooperadora de la escuela y busca mejorar la educación, y hay quien participa en la unidad vecinal y busca mejorar el barrio. La política nos permite abarcar todo eso en su conjunto, ¿no? Entonces uno trabaja al mismo tiempo por el barrio, por la educación, por la salud, por la seguridad, y un poco me parece que eso es lo que nos genera entusiasmo todos los días, ¿no? Claro. Para seguir. Y en esto que hablábamos al principio y también relacionándolo con esta necesidad suya de afiliación y deseo al Partido Radical, imagino que debe haber sido muy duro cuando tuvo que salir de las filas del radicalismo. Terrible. Yo siempre digo que tal
tal vez en términos políticos, porque hay mucha gente que me pregunta, y bueno, ¿y cómo haces? Hay momentos que son muy difíciles. Siempre hay contingencias que nos ponen frente a desafíos complejos, pero para mí durante todos los años que llevo, la decisión más complicada, más traumática, por supuesto, fue la decisión de irme al radicalismo. Yo tenía más de 30 años de militancia en el radicalismo, un partido además con el que me siento muy identificada porque es un partido de principios, y como yo decía recién, tomé la decisión después de haber leído mucho y de haberme compenetrado con toda esa cuestión de ideas y de principios que el radicalismo tiene. Sin embargo, yo empecé a tener discrepancias muy profundas de la toma de decisiones que quienes conducían el radicalismo venían haciendo. Eso fue lo que a mí me distanció. Fue una decisión muy pero muy difícil, pero siento que defiendo esos ideales, que en mi caso son los mismos: la defensa de la libertad, de la justicia, la búsqueda de la igualdad como horizonte para todas las personas. Esa es la razón por la cual yo alguna vez decidí afiliarme, y son las mismas cuestiones por las que sigo militando hoy, ¿no? Claro. ¿Y en esto cuánto han tenido que ver sus padres, en sus ideales, en este deseo ferviente de acercarse al radicalismo, demás? No en el tema del radicalismo, ¿no? Mi papá falleció cuando yo estaba en el colegio y mi mamá nunca tuvo militancia política. Ahora sí fueron ellos sin duda los que me inculcaron a mí todos los valores que yo buscaba en la política. Por sobre todas las cosas, esto que conversábamos, la coherencia, la honorabilidad, la honestidad, la búsqueda de la libertad, de la igualdad. Esos son grandes principios que tienen que ver, entre otras cosas, con los ejemplos de vida que uno recibe, ¿no? Yo recibí sin ninguna duda eso en mi casa, y eso es lo que ha marcado permanentemente mi vida. Encontré eso dentro de la actividad política, como otros lo pueden encontrar en la docencia, en el empresariado. No significa que sean valores solo de la política, ¿no? Sin duda. Bueno, yo he leído que para usted fue un golpe muy fuerte, ¿no? La muerte de su padre, pero más sin duda lo que pasó con su mamá. Fue una muerte realmente muy trágica. Sí, por supuesto que yo imagino que este tipo de cosas nos choquean siempre y en cualquier condición, pero bueno, en mi caso las dos muertes me marcaron mucho. Nosotros fuimos siempre una familia muy unida, y como decía, todo lo que soy lo debo a mis padres, sin duda. Mi papá falleció cuando yo terminaba el colegio, un momento en el que para un adolescente siempre es un momento muy difícil, porque era cuando uno iba a tomar decisiones. Yo tenía la decisión que iba a empezar a estudiar 2 carreras en simultáneo, terminaba el último año del colegio y cambié eso para decidir, bueno, estudio una carrera y salgo a trabajar, y antes de terminar el colegio estaba trabajando. Y con lo de mi mamá fue, bueno, trágico, porque mi mamá tuvo un accidente con una garrafa y entonces, bueno, tuvo un problema que se quemó, estuvo internada muchos días, y fue sin ninguna duda una cuestión muy, muy dramática, trágica, con una carga emocional muy grande. Yo vivía sola con mi mamá porque mi hermana ya se había casado, así que bueno, son cosas que a uno le marcan de por vida, y uno tiene que tratar de encontrar en esas cosas tan duras las buenas enseñanzas, ¿no? Y tal vez eso es lo que nos termina curtiendo. Y yo ahora puedo a veces sobrellevar cuestiones que para otros son terminantes, son dramáticas. Y bueno, cuando uno sufre mucho en otras cosas tan vinculadas con la vida personal, eso nos prepara para sobrellevar otras cuestiones que para otros a veces son un mundo, y yo digo, no, esto no es sufrir. Claro, incluso después tuvo que atravesar usted una enfermedad al poco tiempo del fallecimiento de su madre, que fue el Guillain-Barré, ¿no? Ese síndrome tan severo. Los médicos dicen que pudo haber estado bastante relacionado una cosa con la otra, porque es una enfermedad muy extraña y tiene que ver con las defensas bajas también, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno está en esa situación tiene más posibilidad de contraer una enfermedad de ese tipo. También una enfermedad que a mí me marcó muchísimo y de la que tengo secuelas. No se notan mucho, pero quien me conocía a mí antes sabe. Mis facciones en la cara, la tendencia, digamos, a mi boca se tuerce, mis ojos se cierran, tiene que ver con una secuela de esa enfermedad. No tengo ninguna otra secuela. Hay gente que con esa enfermedad tiene parálisis. Yo estuve con una parálisis total de mi cuerpo durante varios meses, pero bueno, hoy estoy perfectamente bien y lo único que me queda es el problema de los ojitos, ¿no? Bien, bueno, pero la vemos con un ánimo de superación siempre, con todas las cosas que le han pasado, muy importantes. Todas estas cosas sirven. Uno tiene que tratar siempre de todas las cosas de aprender. Algo que a mí me enseñaron siempre esto, y yo trato de transmitirles a mis hijos. De cada paso
uno tiene que tomar un aprendizaje, siempre mirar hacia adelante, siempre intentar mejorar, porque el desafío es ese, es tratar siempre de dar uno lo mejor que puede, ¿no? Sin duda. Vamos a ver algún clip que tiene que ver con sus afectos, ¿le parece? Bueno, claro. Si bien Margarita se dedica desde hace años a la política, su relación con el deporte es casi directa. Su hijo Nicolás Laprovítola juega profesionalmente al básquet desde sus 17 años. En este marco nos preguntamos, ¿cómo es Margarita en la hinchada? Incluso lo acompañó al Mundial, ¿no? En 2014. Siempre que puedo, pero hago siempre una aclaración también, porque muchos me hablan y me dicen, así que tiene un hijo que juega muy bien al básquet. Yo digo, no, tengo tres, que los tres juegan muy bien al básquet. Uno es más conocido, uno es famoso, pero como madre los tres son iguales, los tres son muy buenos, los tres juegan bien y los sigo a los tres. Bien. A mí me gusta mucho el deporte y desde que eran muy chiquitos siempre nosotros fuimos padres que los acompañamos al club, entonces éramos de los padres que vendían la entrada, vendían el café, acompañamos y también cargábamos el auto de chicos para acompañarlos. Y en la cancha, bueno, soy como todas las madres, no, digamos, no soy de gritar, de hacer escándalos ni nada, pero bueno, sufro cuando les pegan, obvio, y siempre uno tiene esa tendencia a ver todo lo bueno en los nuestros y todo lo malo en los otros, ¿no? Bueno, yo imagino, hijos varones, ¿no? Siempre son muy cercanos a la madre por lo general. Sí, claro. ¿Hay reclamos a la mujer política, a la mamá política que está mucho tiempo fuera de casa? No, sinceramente no, siempre me he sentido muy pero muy acompañada con ellos. Por supuesto que ellos no tuvieron nunca lo que a veces ocurre con quien llega a la política más grande. Ellos no sufrieron nunca un momento de desprendimiento, siempre fue así. Entonces, la verdad es que no lo han padecido, me han acompañado, se entusiasman con las cosas que yo hago. Así que reclamos no, a veces más reclamos son del padre, de mi marido. Él es el que reclama un poco más, sobre todo presencia, digamos, pero no, todos siempre me han acompañado mucho. ¿Y hay críticas en el seno de su hogar hacia alguna cosa que haya dicho, hacia su carrera política, exposición y demás, o no? Digamos, no como crítica, pero uno trata siempre de conversar las cosas. Yo trato que la política tenga siempre su cable a tierra, que lo que uno dice vaya con el sentido común de las cosas, digamos. Y entonces a mí me importa mucho la opinión que tienen ellos, como la opinión que tiene una amiga que no tiene nada que ver con la política o un padre en la escuela, porque de esa manera es cuando uno recibe aquello que el ciudadano común está esperando que uno diga. Entonces a veces me dicen, y no, pero dijiste esto y no se te entiende. Y bueno, entonces uno trata de mejorar. O tenés que decir tal o cual cosa. Entonces no es como crítica, yo lo vivo como un aporte de quien no estando dentro de la política me ayuda también a mejorar. Ellos son jóvenes, se dedican al deporte, pero los ve interesados en la política en general del país y a su vez en ellos también a sus amigos, seguramente. ¿Cómo ve a la juventud que los rodea en cuanto a este tema, ¿no? Puntualmente, sí, la política, el interés. A mí a veces me llama la atención cuando hay mucha gente que dice a los jóvenes no les interesa la política. En realidad creo que lo primero es que debemos preguntarnos nosotros qué es lo que pasa con los jóvenes, porque evidentemente a todos los jóvenes les interesan las cosas que pasan. La política toca nuestras vidas. Cuando uno va a comprar algo al kiosco y hoy lo que uno compra cuesta el 40% más de lo que costaba hace 2 meses, eso impacta en nuestra vida y depende de decisiones políticas. Cuando uno tiene que andar por una ruta y la ruta es un desastre y uno corre riesgo de vida, eso tiene que ver con una decisión política. Entonces la política cruza nuestras vidas. Entonces ahí es donde necesariamente cualquiera se siente involucrado con esto. Y desde luego que entonces opinan, reclaman, y me parece que eso es lo bueno, porque así tiene que ser la participación de la gente. Participar no es necesariamente ir a un local a llenar una ficha. Participar es esto, es involucrarse, intentar que las cosas cambien, dar opinión, hacer reclamos, y bueno, eso es lo que en tal caso hacen también mis hijos como ciudadanos y hacen los jóvenes. Los jóvenes nos están demandando permanentemente y me parece que eso es bueno, aunque no se involucren de manera directa, ¿no? Bien. Bueno, enseguida vamos a hablar de otros temas, por ejemplo, si va a ser o no candidata, su visión de la actualidad y demás. Pero ahora los invitamos a compartir una pausa muy breve y enseguida venimos con Estudio Político.
Bueno, segundo bloque de estudio político en persona, hoy con Margarita Stolbizer. Las encuestas le dan muy bien, Margarita, en una hipotética candidatura en la provincia de Buenos Aires. ¿Pero usted no se va a postular, no va a ser candidata? A ver, nunca tomé decisión mirando las encuestas. Fui candidata 3 veces en la provincia y la verdad es que las encuestas nunca me daban. Yo creo que la encuesta es buena para planificar una campaña, para definir una estrategia, pero hay que tratar de no quedarse con la encuesta que pone número, porque eso es una fotografía instantánea, esas cosas cambian y las decisiones no se pueden tomar solamente mirando una encuesta. Yo me siento muy halagada cuando una encuesta me da bien, pero hay que ser prudente cuando uno la analiza. Así que por ahora no hay decisión tomada. Todavía entonces no sabe si va a ser candidata a gobernadora o no. No, yo creo que no se pueden definir las cosas desde posiciones personales. A mí muchos me dicen, ¿se va a candidatear? Yo la verdad, yo no me candidateé nunca. Yo formo parte de un proyecto colectivo, de un partido político. El partido GEN en su momento toma decisiones y cada uno de quienes pertenecemos al partido estamos en el lugar en que el partido indica que nos corresponde estar para tratar de favorecer. Yo soy consciente que tengo muchas veces que representar al partido y estar y me encanta hacerlo, pero otras veces uno tiene que dar un paso al costado. Pero su decisión, ¿de qué depende? Fundamentalmente de ver de qué manera nosotros conformamos un frente con otras fuerzas políticas y cómo se ubican las piezas, digamos, en el escenario para obtener el mejor resultado. Muy bien. Bueno, tenemos en este segundo bloque una sección que denominamos la foto que habla, para que usted nos exprese sus sensaciones de lo que ve. La presentamos de esta manera. Allí lo vemos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, junto a Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, ambos candidatos presidenciales. Bueno, ¿qué le sugiere? ¿De aquí sale el próximo presidente de los argentinos? Espero que no. Espero que no. Yo siento que están los dos además como siempre de festejo, ¿no? A mí me da la impresión que, porque ellos le venden a la gente que todo está bien, todo es alegría, y lo cierto es que la gente sufre muchas veces la consecuencia de las malas gestiones, y las malas gestiones tienen que ver con problemas de inseguridad, con el mal estado de las rutas, con la falta de salud, de educación. Scioli y Macri, igual que la presidenta, no hablan de educación. No hablan de educación nunca. La presidenta habla siempre de transferencias de plata, ¿no? Entonces parece que todo se arreglara con plata. Ellos con alegría, festivales, y la verdad eso no es la vida. Me parece que no se puede vivir encandilados por los brillos de las lentejuelas. La política es más profunda y la vida tiene otro tipo de necesidades. Y cuando dice, por ejemplo, de educación, ¿a qué se refiere? ¿A un proyecto educativo de país? ¿A reformas importantes en tal sentido? A mí me gustaría vivir en un país, yo creo que tenemos todas las condiciones para que las cosas sean mejor. Ahora, me gustaría vivir en un país donde la educación y el trabajo digno para todas las personas, una educación de calidad y el trabajo digno en buenas condiciones, sean los pilares fundamentales de la construcción de un país. Y acá no parece que esas fueran las prioridades de los que gobiernan. No son temas que estén en la agenda prioritaria. Yo estoy convencida que si nosotros tuviéramos una educación que mantuviera a los chicos, a los jóvenes más tiempo dentro del espacio educativo, tendríamos muchos menos problemas ulteriores. Lo digo concretamente porque nosotros tenemos una tasa de abandono escolar altísima, más del 20%. La edad promedio de abandono de la escuela son los 15 años. ¿Qué pasa con un chico que abandona la escuela a los 14, 15 años? La droga, el delito inmediatamente. Entonces creo que en lugar de salir a perseguir al chico después que consume droga o que comete un delito como consecuencia de la droga, tratemos que no se vaya de la escuela. Para eso hay que reformular la escuela, entre otras cosas, porque hoy tenemos una escuela que expulsa. En realidad necesitamos cambiar una escuela que se adapte más a las necesidades que tienen los jóvenes, a la necesidad que tiene un país, y tiene que haber educación de calidad. Hoy nosotros no tenemos una educación de calidad. Hay que jerarquizar a los docentes también. En cambio, no son temas que estén en la prioridad y hay que vincular la educación con el trabajo, porque también es cierto, cuando uno ve siempre el hilo se corta por lo más delgado. Entonces, el trabajador que tiene mayor nivel de calificación desplaza al que tiene menor nivel de calificación. Entonces, el trabajador que tiene menos formación es el que queda fuera, el excluido en realidad. Entonces, necesitamos componer ambas cosas. Además, para que un proyecto de país, un proyecto productivo sobre todo, que nos permita aprovechar mejor nuestras ventajas, nuestras riquezas, depende justamente de esos dos pilares. Vamos, Margarita, a otra sección del programa que son las frases, ¿eh? En este caso, una que ha mencionado usted, que ha dicho usted, y es la siguiente.
Pareciera que el político más exitoso es el más light. A ver, explíquenos esto. Me tengo que volver a referenciar en los mismos dos que veíamos en la foto y subiría alguno más al lote ese, como podría ser más. A mí me resulta bastante increíble que los políticos que menos cosas nos dicen en términos de ideas sean los más exitosos, ¿no? Prácticamente ellos tienen un desprecio por el debate ideológico, por plantear realmente un debate político basado en ideas. Entonces nos venden frases, consignas, y los candidatos más taquilleros, por eso los más exitosos, parecen los que menos cosas dicen en términos de ideas. Ahora, también es cierto que eso es lo que la gente está reclamando. Tal vez nosotros tendríamos que mejorar algunas cosas, cómo nos comunicamos, cómo transmitimos nuestras ideas. Pero, por ¿no? ejemplo, algunos opositores, como el caso de Massa, Macri también, se los ven muy críticos con el gobierno. Pero esto, dice usted, no es. Igualmente siguen siendo light pese a esto. Claro, porque no se puede hacer política con consignismos nada más, no son frases sueltas, frases hechas. Me parece que uno tiene que debatir seriamente en términos de ideas, ¿no? El candidato light es el que se expresa, bueno, a través de eso, inversiones en publicidad, venden candidatos como quien vende una mayonesa en realidad. Entonces hay una mayor preocupación por la venta publicitaria del candidato que por las ideas que el candidato expresa. Bien, vamos a la siguiente frase. En este caso, Elisa Carrió dice: me liberé de una mochila, dijo en algún momento, porque es imposible trabajar con mediocres. Esto cuando fue el alejamiento de su extracción. Yo creo que es una frase que agravia inútilmente, ¿no? Y me parece que no es bueno, sobre todo porque ella ha trabajado con la mayoría de quienes estamos en el frente que ella decidió abandonar, y eran buenos hasta el día anterior y después terminó diciendo esto. Uno es libre de entrar o de salir, de tomar la decisión que quiere. Ahora, no se hace agraviando, porque entre otras cosas toda la gente que está en el frente que nosotros sostenemos, que es el Frente UNEN, es toda gente honorable, gente con experiencia, además, porque si uno mira Cobos o Wiener, por ejemplo, dos personas que han sido intendentes, gobernadores, rector de la universidad en el caso de Cobos, gente con mucha formación, no solo política, sino técnica y obviamente de gestión de gobierno. Entonces no pueden ser personas insultadas gratuitamente. ¿Para qué cosa? Para tener posicionamiento, para poner un título. Son, creo que, agravios que no le hacen. Con Elisa Carrió para una construcción política? Sobre todo para eso. Es una persona, a ver, muy inteligente, muy capaz, muy valiente sobre todo, pero muy difícil en la construcción, porque a veces ella misma construye, prepara, organiza, y ella misma es la que termina después destruyendo lo que organizó antes, ¿no? Parece que le cuesta sostener lo que ella misma arma. Bien. Vamos a otra frase para compartir con Margarita Stolbizer. En este caso es del gobernador Daniel Scioli. Dijo: es inconcebible involucrar a la presidenta por encubrimiento. Esto claramente tiene que ver con lo que dejó la denuncia del fiscal Nisman, ¿verdad? Claro. A esta altura es bastante irrelevante como opinión lo que opine Scioli o lo que opine Margarita, si la presidenta es responsable de encubrimiento o no lo es, como dice Scioli. Creo que lo relevante a esta altura es que un fiscal federal, después de haber estudiado mucho y haberse encontrado con una cantidad de pruebas, llegó a la convicción de que existía un plan criminal para encubrir a los principales sospechosos, que eran los iraníes, y que además la presidenta, conjuntamente con otros funcionarios, elaboró un plan para encubrirlos, para sacarlos de la acción de la Justicia Nacional y permitirles conformar una comisión de la verdad. Nadie pensó que después de semejante denuncia, que muchos descalificaron la denuncia, ahora el fiscal hizo lo que debía hacer, que era cumplir con el deber que tiene como funcionario público, cuando él cree que hay un delito, denunciarlo. Ahora, nadie pensó que iba a aparecer muerto después de hacer semejante denuncia. Y hoy estamos en un paso más adelante. Para todos aquellos que cuestionan lo que dice la denuncia,
o para el gobernador que lo descalifica, hoy ya hay otro fiscal que encontró que lo que había dicho el fiscal Nisman en su denuncia es bastante creíble, que tiene elementos sostenibles para abrir una investigación. Entonces ya tenemos no solamente la denuncia de Nisman, sino también este requerimiento fiscal que se ha hecho la semana pasada por parte de otro fiscal que lo que dice hay que abrir la investigación. Hay elementos muy contundentes. Uno es el mismo pacto que la Argentina firma con Irán y es un pacto sin ninguna duda para que los principales sospechosos puedan eludir la acción de la justicia nacional. Sin ninguna duda que eso que nosotros criticábamos políticamente, el fiscal Nisman lo encuadró penalmente y dijo, no, esto, ojo, también es encubrimiento del delito. Y el otro tema son las pruebas, dentro de las que lo principal son las escuchas telefónicas. El gobierno no quiere hablar de las escuchas telefónicas, pero las escuchas están y muestran claramente que algunos operadores del gobierno iraní conversaban con operadores del gobierno de Cristina Kirchner para establecer ese pacto que después se terminó firmando. Entonces ya no es un tema opinable. Hoy hay elementos para que se abra una investigación judicial. Y en cuanto a estos hechos o manifestaciones populares como la marcha de hoy, por ejemplo, 18F, hay algunos, incluso Leopoldo Moro, que también fue radical y demás, avala esta teoría del golpe blando. ¿Cómo lo ve usted? No, es una vergüenza, por supuesto. El gobierno hace rato que viene planteando el tema de, dice permanentemente, habla de golpe, habla de intentos de desestabilización. A esta altura parece que a los únicos que realmente les interesa o hasta les gustaría son a ellos mismos. Parece que la presidenta quisiera terminar su mandato con un golpe para autovictimizarse frente a esa situación. La gente que se está manifestando desde el mismo momento de la muerte del fiscal lo hace primero que nada como un homenaje al fiscal. El fiscal no tuvo un homenaje ni la familia tuvo un mensaje de condolencias ni de la presidenta ni de la procuradora del gobierno. Entonces, los fiscales que son sus compañeros han intentado promover esto y la gente se expresa en ese sentido, que es reclamar justicia, que es honrar la memoria del fiscal. Me parece que todas esas descalificaciones son malas, hacen mucho mal, sobre todo cuando lo que intentan es una autovictimización de los que deberían ser responsables y presentarse a rendir cuentas. ¿Cómo espera Margarita que termine este periodo de gobierno del kirchnerismo? Lamentablemente no termina bien. De todos modos, frente a mucha gente que a veces con angustia nos dice, y por favor, y hagan algo, hay gente que se muestra muy enojada también. Yo digo, estamos a 10 meses, ya queda muy poco tiempo. Lo principal es eso, es que la gente pueda elegir realmente a alguien para conducir los destinos que vienen. Creo que cualquiera que viene lo va a hacer de una manera distinta, o por lo menos va a convocar a los demás a conversar. Lamentablemente creo que de las peores cuestiones que nos deja este gobierno es una fractura muy grande en la sociedad argentina, el amigo-enemigo, ¿no es cierto? Esta cosa que algunas familias plantean, que dicen que ya no se pueden reunir a conversar por la intolerancia que se ha generado entre miembros de una familia porque están a favor o en contra del gobierno. Y la otra cuestión central es que han desaprovechado extraordinarias condiciones. La Argentina tuvo condiciones internacionales extraordinarias porque nuestros productos valían muchísimo en el mundo y la Argentina tiene una capacidad en realidad de vender lo que produce, y buenas condiciones internas porque han gobernado con mayorías en las cámaras, con un gran apoyo, y desperdiciaron todas esas buenas condiciones realmente para tener un modelo y un proyecto de país con progreso, con igualdad. Este es lo peor, lejos de la década ganada de la que hablan. La década ha sido ganada para los que se enriquecieron, eso sin ninguna duda. Para el resto de la gente ha sido una década desperdiciada en oportunidades. ¿Cuál debe ser, Margarita, la característica principal que reúna el próximo presidente de los argentinos? Lamentablemente uno tiene que decirlo a contraposición de esto que tenemos, una gran vocación de diálogo, de construcción de consensos, una enorme honorabilidad personal para ejemplificar, para ordenar con el ejemplo. Lo que más ordena al resto es que quienes están en los lugares más altos realmente ejemplifiquen con sus conductas personales, sentido de la realidad, sentido común, acompañar un proyecto que nos permita mirar hacia el futuro. Bien. Margarita, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable. Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, hasta aquí los acompañamos por hoy con Estudio Político. Será hasta la próxima edición con una nueva entrevista en persona. Chau y gracias.